En esta ocasión quiero hablarles acerca de una plática que titulé Las palabras de mi Padre. Y inicio con este versículo en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este versículo, Jesucristo, el Hijo perfecto, está hablando acerca de su Padre. Él dice ahí que ha recibido en sus manos una gran herencia, que éste le ha depositado, su Padre le ha dado. Y como Él las toma esa herencia y cómo se siente con la representación de aquel que lo ha enviado. Me gustaría desmenuzar este versículo cuando dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es decir, todo lo que existe, lo visible y lo invisible, todo lo que hizo nuestro Dios Padre Creador, le fue entregado a su único Hijo, a Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Jesús para el Dios Padre es el amado de Dios. Jesús fue aquel joven en donde Dios encontraba su complacencia, así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él tuvo un carácter como el mismísimo Padre. Fue obediente, fue manso, fue sencillo, pero también fue fuerte, decidido, íntegro. Pues bien, por todas estas bondades, el Padre se complacía en su Hijo. Cuando conoces a algún joven, algún niño, en alguna familia, prácticamente estás enfrente de un tesoro que está escondido en su vida, sus costumbres, sus tradiciones, sus diversiones, sus amistades y todo lo que le gusta hacer, comer, viajar. Todas estas cualidades son un legado, son una herencia que los padres han depositado sobre ellos y ellos lo tienen no nada más por su ADN, sino porque lo que reciben día a día de sus hijos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, así dice el versículo. Estos hijos son tomados desde recién nacidos y poco a poco se van conformando a la imagen y semejanza de sus padres. Por lo cual, los padres son las primeras personas que conocen a sus hijos. Por ejemplo, si estás en una fiesta y de repente el niño llora, aun cuando haya miles de voces y gritos, los padres reconocen ese llanto, saben quién es el que está llorando. Pueden ver en sus ojos, aun sin que el niño haya hablado, cómo están, si están felices, si pasó algo, si están preocupados. Distinguen esa luz en los ojos de los niños y saben cuando están plenos o cuando están preocupados. Este tipo de relación a su perfección suprema es el que tiene Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Nadie conoce a Jesús mejor que el mismo Padre. Pero después dice, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿A qué se refiere esa oración? En este caso, Jesús viene a esta dimensión que es la tierra. Lo es enviado por Dios Creador en su inmensidad, en donde Él está reinando desde los cielos. Pero Él es enviado a la tierra y Él es enviado con un propósito. En este lugar, Dios Padre, aunque lo conocía, por la caída del pecado, no puede entrar directamente sobre las criaturas hasta que le reciban a Jesús. Entonces, el Padre no conoce a ninguno sino al Hijo. El Padre no puede relacionarse con las demás criaturas si no es a través de su Hijo. Te lo voy a explicar de otra forma. Por ejemplo,
¿Conoces a todos los compañeritos del salón o de la escuela de tu hijo? No, ¿verdad? ¿Conoces a todos los amigos de trabajo de tu hijo? Pues tampoco. Como padre, tú empiezas a asistir a ciertos eventos, a ciertos lugares en donde tu hijo está relacionado, en donde tu hijo está presente, en donde él está aprendiendo y donde él empieza a tener su personalidad propia. ¿Te das cuenta que ahí tu hijo es reconocido, que tiene una personalidad, pero tú en realidad no conoces a toda la gente que está alrededor de él, sino solamente a aquellos que él te los presente y a aquel a quien el hijo le quiera revelar? Ahí es donde dice, a quien el hijo le quiera presentar. Ahora, entre todas las personas que están en esos lugares nuevos en donde tu hijo te empieza a introducir, empiezas a tratar de conocer a aquellos que son sus amigos, aquellos que en donde tal vez al profesor de matemáticas en donde tiene algún problema, tal vez al maestro de deportes que le echa muchas porras, y empiezas a conocer a aquellas personas que él te introduzca o que tú de antemano ya hayas escuchado que tiene algo que ver con tu hijo. Es el hijo el que lleva delante del padre aquello que él quiera presentar. Los demás niños podrán ser sus compañeros, pero a ti te interesa conocer a los que son sus amigos. A eso se refiere cuando el hijo es el que revela al padre. En mi caso, yo provengo de una familia de 5 hermanos. Soy la segunda entre 3 mujeres. Casi parecíamos trillizas. La mayor me lleva 1 año, 10 meses. Y cuando nació mi hermana pequeña, yo tenía apenas 1 año. Entonces, no fue fácil cuidar, me imagino, a mi mamá, a 3 prácticamente niñas bebés. Ahí fue donde entró mi padre, ¿verdad? A tratar de ayudar. Tal vez la mayor podría ayudar con sencillas instrucciones. Tráeme el pañal, tráeme el agua, cosas sencillas. Pero ya con un bebé en brazos, pues una bebé de 11 meses no era fácil cuidarla. Y ahí mi papá llegó a mi encuentro. Él fue el que me rescató, me llevó y muchas veces hice muchos recorridos con él, aún de trabajo, para pues mitigar ese trabajo en casa. En cuanto llegaba a casa, siempre escuchaba decir, pelotón, reunirse. E inmediatamente sabía que se refería a mí. Yo gateaba lo más rápido posible para estar hasta a la entrada. Muchas veces estaba acompañada de mi hermanita, pero en cuanto oía su voz, me las ingeniaba para llegar lo más rápido posible, para ser la primera. Lo primero que veía al estar delante de sus pies era el brillo de sus botas. Casi me podía reflejar en esas botas. Y durante toda su vida, eso fue un ícono muy importante en su vestir. No podíamos ni siquiera ensuciarlo, ni por equivocación pisarlo, para que no se manchara. Y cuando él se refería a andar con los zapatos impecables, se refería en toda la extensión de la palabra. En ocasiones llegué a escuchar a mis padres hablar cómo era posible que teniendo las posiciones y cargos, nuestra economía no correspondía a esos lugares. Y la respuesta a mi madre fue sencilla: arréglate y camina con la frente muy alto, porque no hay ni habrá alguien que tenga algo que decir de ti, de mí, de la familia, ni nadie que pueda manchar mi honor ni el de mis hijos. He caminado y caminaré sin mancha ni corrupción alguna. Estar tan ligada a mi padre me hizo amar como pensaba, me hizo admirarlo y amar a lo que él amaba, que era su nación. Yo quería ser como él,
Recuerdo que en la adolescencia alguna vez le dije, yo quiero ser militar como tú. Y él nada más se rió y dijo, eso no es posible en tu tiempo. Tal vez más adelante tú puedas ser. Digo, tal vez eso más adelante suceda, pero a ti no te va a tocar. Y así sucedió. Sin embargo, en 1995, poco después de que yo haya recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, recuerdo que le escribí una carta a mi papá. Él en ese entonces estaba muy decepcionado. Tras la crisis económica de México y la fuga de capitales que llegó a dejar en la nación pues totalmente en crisis. Llegué a percibir en esa ocasión cierta frustración al mencionar que se sentía atado de servir a líderes y políticos egoístas que no tuvieran el corazón para servir a su nación. Se sentía muy apenado por la situación y le dolía su querido México. Él se autodenominaba, se llamaba el Hijo del Pueblo. Él servía al pueblo y amaba al pueblo. Yo solo le dije que finalmente, Padre, yo ya me di de alta. Ahora, finalmente, sirvo en un ejército. Le conté que servía y de reyes, al Señor de señores. Le dije que ahora pertenecía al ejército celestial, en donde el comandante supremo no fallaba. Pues él no era hombre para mentir y él no era incorruptible. Le dije que él era fuerte y poderoso y que él vendría en caballo blanco con un grito de guerra a hacer justicia a todas las naciones de la tierra. Le dije que ahora estaba del lado ganador y su nombre era victoria sobre el adversario. Por mucho tiempo no tuve respuesta a esta declaración. Mi papá solo me observaba. Jamás quiso ser parte de ninguna afiliación religiosa. A mí me miraba de lejos. Sin embargo, él siempre se mantuvo sobre sus valores. Su vida estaba fundamentada en los principios que son valor, lealtad, patriotismo, abnegación, espíritu de cuerpo, igualdad, honor. Principios en los que se mantuvo firme hasta el final y pienso que su interior siempre estuvo ese constante y reverente temor a Dios. Ahora veo con alegría que mi padre fue uno de los primeros integrantes del Almendro. Su presencia cada domingo era como decirme sin palabras, estoy contigo, creo en ti y creo en todo lo que está sucediendo aquí. Me pude dar cuenta cómo su espíritu recibía la presencia gloriosa de nuestro Padre. Agradezco infinitamente a Dios el que me diera la certeza de ver a mi padre con su cuerpo tembloroso y sin mucha fuerza levantarse con sus brazos adorando a nuestro Dios. Definitivamente, el testimonio de un padre impacta a un hijo. Padres, amen a sus hijos, instrúyanlos en los principios de justicia y de amor, siendo ejemplo para ellos, para que su camino sea próspero y todo les salga bien. Esta es la verdadera herencia y legado que dejan a sus hijos. Dice el libro de Sapiencia, en el versículo 4, oíd las enseñanzas de un padre y estad atentos para que conozcas cordura, porque os doy buenas enseñanzas, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere la sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes porque ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones
adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te engrandecerá. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. El amor del Padre, la enseñanza de un padre, es el antídoto para que nuestros hijos se aparten del mal. No hay nada que puedas hacer más que lo que estás depositando día a día en la vida de tu hijo. ¿Qué fueron sus palabras y su ejemplo lo que me libró de tantas tentaciones y caminos inadecuados? Recuerdo que a los 19 años, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, me invitaron a una fiesta y cuando estaba bajando del auto, mis compañeros sacaron de una bolsa pues unas cosas con latas. Yo le dije, ¿qué es eso? Ellos me dijeron, bueno, pues son algunas cositas para sentirnos bien, algunos estupefacientes. Yo no pude ni verlo y sus palabras las empecé a escuchar como si fuera en voz in off. Mi mente empezó a pensar, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿A qué clase de fiesta voy? ¿Con qué personas estoy? Entonces les dije que yo no podía entrar a ese lugar, que por favor me regresaran a mi casa. Solo vi sus rostros sorprendidos y la burla hacia mí. ¿Cómo era posible? ¡Qué fresa! Que no quisiera participar. Alguno tratando de darme un buen consejo me dijo, pues mira, solamente entra, tomas una coca, comes algo y ahorita te llevamos. Solo diviértete. Sin embargo, yo pensé, si llega a venir alguna autoridad a este lugar y yo estoy con ellos, no se van a detener a pensar, a verificar si yo estoy limpia o no. Yo sería parte de esto simplemente por entrar a ese lugar. ¿Qué haría mi padre en esta situación? Fue cuando tuve la respuesta inmediata. Les di las gracias y me fui caminando por esas carreteras inhóspitas para mi casa. 15 minutos más tarde llegó un auto y uno de ellos me dijo, yo te llevo. Me llevó a la casa y todo quedó en paz. Sé que hice lo correcto gracias a mi padre. Hoy en día yo cuento estas anécdotas a mis hijos y realmente les digo, huyan de estas situaciones. Existe un dicho muy popular que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y es verdad. ¿A qué se refiere? Como sociedad, a veces apuntamos al que hace el pecado. Yo no fui, fue él. Yo estaba ahí, pero yo no fui. Señalamos al que se equivoca evidentemente, sin enterarnos de que todos somos responsables, de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque nosotros lo permitimos. Somos permisibles con nuestros valores. Y eso es lo que les digo. Si tú vivieras en un edificio, les digo a mis hijos, y tuvieras a través de una ventana algún homicidio, discúlpame, pero tú ya tienes una corresponsabilidad. No se trata de que tú no lo hiciste. No se trata de que alguien más tiene que pagar. Se trata de que tú tienes que actuar y ejercer a fin de que se establezca la justicia. Jesús decía a sus seguidores, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No puedes decir Señor, Señor y no hacer la voluntad. Hacer es ejecutar, es tomar autoridad, es realizar, es actuar la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es realmente ser un seguidor de Cristo. Recuerdo un viaje a Nueva York con una de mis mejores amigas. Nuestros novios vivían allá. Fue algo espectacular.
En esa ocasión mi marido ya me había dado el anillo de compromiso y me tenía una sorpresa. Me dijo, tengo 2 tickets para volar a Italia y ¿sabes qué? Nos vamos a casar allá. Nos vamos a casar con mi familia que está en Italia. Bueno, yo como una joven, toda enamorada, dejé volar mi imaginación y casi me sentía la protagonista de una película de Federico Fellini. ¿Casarme? Pues claro, ¿qué hay de malo en eso? Sería algo muy original. Cumpliría pues con todo. Me voy a casar. Cuando nuevamente pensé, ¿qué pensaría mi padre si yo tomo esta decisión? Y pude ver que él estaría contento por mí. Pero también pude ver una lágrima que derramaba sobre su mejilla al sentirse no ser parte de esta aventura matrimonial. Y en ese momento decidí, esto no es para mí. Sería una linda historia, pero en mi caso, yo tengo que ser entregada por mi padre, por amor a él. En toda decisión, corre delante de tu padre. En toda decisión, corre delante de Jesús. No importa que al mundo le parezca bueno, corre y Él te dará la salida. Jesús dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando hablamos de confesión, la mayoría de las personas los limitamos a pensar que se refiere a declarar aquello que hicimos mal, a declarar que somos cristianos y a declarar pues que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que nos arrepentimos. Sin embargo, la confesión va mucho, mucho más allá. La confesión se refiere también a la revelación. Dice, confesión es sinónimo de admitir, aceptar, reconocer, manifestar, descubrir. Es decir, a cualquiera, si lo parafraseamos sería así, a cualquiera pues que me reconozca, a cualquiera que me manifieste, a cualquiera que me descubra delante de los hombres, yo también lo reconoceré, lo aceptaré, lo manifestaré y lo revelaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo a quien el Hijo lo quiera revelar. Así dice en el versículo con el que iniciamos. El Padre no conoce a ninguno, sino el Hijo a quien el Hijo quiera revelar. Es decir, el Padre no va a conocer a nadie, sino solo a aquellos a los que el Hijo quiera presentar, revelar delante de su presencia. Como verdaderos hacedores de su palabra y no como oidores de la palabra. Mi padre, aquí en la tierra, era un romántico empedernido, era un soñador. Para muchos, un iluso, un Quijote enamorada de su dulce Dulcinea, un defensor de las causas del más débil, un valiente guerrero de su patria. Para muchos, un tonto que no aprovechaba la oportunidad que la vida le presentaba para enriquecerse, un inspirador natural para levantar a hombres en este mundo que fuesen padres, hijos, hermanos comprometidos con su familia y con su nación. Mi padre fue muy tierno y dulce. Y a mí, como a cada una de mis hermanas y hermanos, siempre nos hizo sentir importantes, únicos. Yo soy la del medio de 3 mujeres. Una le llamaba Liz y a la otra Rosita. Él me decía que él tenía 3 flores y que yo era una flor silvestre.
Una flor que vivía en las montañas, una flor muy pequeña, de por sí soy la más pequeña de todas. Una flor blanca que siempre florece, aún en los inviernos más severos. Me decía que esa flor era pequeña y se daba mucho y embellecía esta tierra. Esto lo hizo de acuerdo a una alegoría, a una película que veía, La novicia rebelde, en donde él siempre se identificó con ese militar y cantaba esa canción del Edelweiss. A mí tomaba su guitarra y me cantaba esa canción de Flor Silvestre. Gracias. Ya hasta le pusieron música. Flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural, no te den una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, Mi hermana se llama Rosa. mucho menos flor de lis. La otra se llama Lisbeth. Es mi martirio y con él yo soy feliz. Como tú, mi flor silvestre, tuve en la sierra un amor. Nunca Padre, supo de la háblenle a sus hijos. y si mucho Denles una identidad. No importa qué cualidades tengan o les falten, cada uno es importante. Vean esta belleza de flores. ¿Cuál es la más bella? No hay comparación. Cada uno tiene su belleza, es única, irrepetible. Eso es lo que nos da un padre, una identidad. No tienes que ser como las demás, simplemente eres amada por tu padre. te protege el matorral, el cadillo y cornizuelo forman tu Estoy convencida que cualquiera que tenga una identidad con sus padres no se corrompe con todo lo que hay en este mundo. Sabe por dónde va, sus pasos se alinean y van hacia un camino seguro. Y no importa si aquí en la tierra no tuvimos ese padre ideal. Dios viene a suplir toda necesidad. Él es el Padre celestial eterno que llena cualquier necesidad. Dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque aunque ellos tal vez no hablaron a tu futuro, Dios habla a tu futuro. Eres mi hijo amado, eres en quien tengo complacencia, eres en donde disfruto verte, cantar, reír, hablar, manifestarme en donde quiera que andes, con quien andes. Estoy dentro de ti. He puesto el ADN, que es mi sangre preciosa del Cordero Jesucristo, en cada uno que me recibe, y te veo a ti como mi hijo a través de Jesucristo. Dios Padre nos da una nueva identidad. Dios Padre no nos separa nunca. Él viene a reconciliar y a buscar a lo perdido. Y no porque lo perdido sea algo que no tiene valor, sino al contrario, porque tienes gran valor para Él. Eres la perla preciosa, eres la amada, pues somos juntos una nación santa que nos has llamado para servirle, para hacer ese real sacerdocio, pueblo escogido de Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para poder hablar, impactar, revelar a este mundo su preciosa luz, su brillo. Para eso hemos sido constituidos y somos su pueblo escogido. No porque alguno de nosotros haya hecho algo bueno, simplemente porque lo hemos recibido a Él. Tenemos su ADN celestial. Tenemos que andar en esos caminos de justicia. Para eso nos ha llamado. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Eres su hija, su hijo. Andemos en eso. Y quisiera terminar con este video que ayer estaba yo buscando acerca de Edelweiss. Esta película fue muy importante para nosotros
Yo sé que para mucha gente en el mundo habla precisamente de la educación en una familia. Blossom of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow Cada uno de nosotros manifiesta la maravillosa creación de nuestro Dios Padre. No hay nadie menos ni nadie más. Todos juntos podemos hacer ese cuadro hermoso. Si eres como una flor silvestre, créeme, en donde quiera vas a retoñar. Aún en esas montañas, en esas rocas donde no se ve nada verde, ahí nacen esas flores. No necesita más que lo más mínimo. Poquita agua, poquito sol, y nace, crece. Dios es bueno. Dios está ansioso de tener ese encuentro contigo real. Él nos da la certeza de que solamente cambiamos como una mariposa. Esta vida es para pasar a otra mejor. Él nos da esa claridad de que de Él venimos y a Él vamos. Somos sus hijos y somos eternos. Para vida eterna, para eso estamos. Haz lo que te toca hoy. Es la única oportunidad que tienes hoy. Esta vida aquí en la tierra, de amar a los que te rodean, de disfrutarlos, de aceptarlos. No tienes más que hoy. Todo lo demás va a pasar. Las profecías, todo va a pasar, pero su amor, eso no pasará. Dejemos semillas de vida en nuestros hijos. Dios los bendiga. Gracias.